Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a preparar una receta súper deliciosa, fácil y rápida. Vamos a hacer un pollo salteado con brócoli y zanahoria. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes, el modo de preparar y luego los saludos de hoy. Si queréis que os salude en un próximo vídeo, podéis dejarme un comentario y decirme de dónde estáis viendo el vídeo y con mucho gusto en el próximo vídeo os saludaré. Empezamos con el brócoli. Como veis, yo tengo aquí 2 unidades, juntas pesan aproximadamente 500 gramos. Los he lavado bien antes. Ahora voy a empezar a cortarlo para sacarle los floretes en unidades más pequeñas. Retiramos un poquito del tronco, no todo, porque el tronco también vale para utilizarlo en otras recetas. Los floretes de brócoli salen unos más pequeños, otros más grandes. Si queréis cortarlo en trozos más pequeños, podéis cortarlo sin ningún problema. Yo os aconsejo que tengáis todos los floretes más o menos del mismo tamaño, porque así cuando vamos a escaldarlo se va a hacer todo a la vez. Ahora os voy a explicar qué vamos a hacer con los tallos, porque no los vamos a tirar. Podemos utilizarlo en la misma receta, pero cocerlos un poquito más, o también guardarlos y prepararlos posteriormente en otra receta. Se cortan en trozos más pequeños, luego se pueden utilizar para preparar una sopa, un caldito, aparte de que saldrá riquísimo, además es muy saludable. Una vez que hemos cortado todo el brócoli, lo vamos a pasar otra vez por el agua para lavarlo muy bien. Ahora ponemos una cacerola con bastante agua al fuego y la vamos a dejar que se caliente muy bien hasta que rompa a hervir. Le añadimos también una cucharadita de sal. Tapamos la cacerola y dejamos el agua que empiece a hervir. Ahora es el momento de añadir el brócoli y lo vamos a escaldar durante 3 minutos desde el momento que el agua empieza a hervir de nuevo. Le vamos añadiendo también una zanahoria pelada y lavada y también cortada en rodajas gruesas. Después de 3 minutos vamos a sacar el brócoli y la zanahoria en un bol donde tenemos agua muy fría. Si no tenéis agua muy fría, podéis añadir unos cubitos de hielo para enfriarla. De este modo vamos a parar enseguida la cocción de las verduras. Una vez que tenemos el brócoli en el colador junto con la zanahoria, dejamos que se escurra muy bien. Mientras nos vamos a ocupar de la pechuga de pollo, que la vamos a cortar en trozos ni muy grandes ni muy pequeños, igual como podéis ver en la imagen. Ponemos una sartén al fuego y vamos añadiendo un par de cucharadas de aceite de oliva o el aceite de vuestra preferencia. Dejamos que se caliente muy bien y luego podemos añadir la pechuga troceada. Vamos a cocinar la pechuga de pollo durante 5 o 7 minutos aproximadamente a fuego moderado y la vamos removiendo para que se haga bien por todas las partes. Tapamos la sartén porque de este modo el vapor que se va a formar en el interior va a ayudar que el pollo se cocine mucho mejor. De vez en cuando levantamos la tapa y removemos la carne. Y después de 7 minutos de cocción le vamos añadiendo un diente de ajo troceado en láminas y un trozo de pimiento rojo cortado en tiras. Vamos a saltear todo unos 5 minutos más. Le vamos añadiendo un poquito de sal,
media cucharadita de albahaca, media cucharadita de orégano y pimienta molida al gusto. Removemos muy bien con la cuchara para que el pollo se impregne de todas las aromas. Y después de 5 minutos añadimos el brócoli y la zanahoria que ya están bien escurridos. Removemos un poquito con la cuchara para mezclar todos los ingredientes. Rectificamos de sal si es necesario y luego vamos añadiendo unos 50-60 mililitros de vino rosado o vino blanco. Si no os gusta añadirle vino, podéis añadirle la misma cantidad de agua o caldo de pollo, pero el vino le va a dar un toque espectacular a nuestro salteado. Dejamos a cocinar todo hasta que se reduzca el vino, aproximadamente unos 5 minutos a fuego medio. Nuestro pollo salteado con brócoli y zanahoria ya está listo, tiene una pinta estupenda y os digo, huele genial. Ahora solamente hace falta emplatarlo y disfrutarlo. Como habéis visto, es una receta muy fácil y además súper deliciosa y saludable. Espero que os guste y que la preparéis vosotros también. Dejadme un comentario y decidme qué tal os ha parecido la receta de hoy. Los saludos de hoy van para mi amigo JJ que me sigue desde Barcelona. Un saludo también para Dora Meléndez, que es puertorriqueña pero vive en los Estados Unidos. Y un abrazo muy fuerte para Monse, mi fiel seguidora que siempre está presente por aquí. Queridos amigos, si os ha gustado el vídeo de hoy, no olvidéis de darle al like, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. También podéis activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo una nueva receta. Gracias a todos por estar aquí, cuidados mucho y hasta el próximo vídeo.